esto podría considerarse la post-sala de lo que se vivió hace algunos días. Claro, el mundo ya no está hablando tanto del enfrentamiento entre Irán e Israel. Ya no es un tema de conversación tan frecuente en estos días. Sin embargo, parece que la caja de Pandora se abrió. Parece que lo ocurrido y el ataque de Estados Unidos a Irán podría haber generado una serie de reacciones, al menos en el plano mediático, porque hay muchas cuestiones que se han venido desarrollando en silencio, pero que ahora tienen una cobertura distinta, informes de inteligencia también. A ver, el tema que está dando la hora y que muchos están intentando encontrarle una explicación es lo que se dice sobre China. Básicamente, hay un informe del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, conocido por sus siglas como el CIPRI, en el que detalla, entre otras cosas, que China ha tomado la decisión de expandirse en el plano nuclear, de disparar su producción de armas nucleares con el fin, con el objetivo de alcanzar escalas como las de Estados Unidos y Rusia. De hecho, el plan básicamente explica que China pasó de tener 500 ojivas nucleares en 2024, enero, a 600 hasta un año después. Y las proyecciones apuntan a que pasaría a ser una producción mucho mayor. Esto mientras por otro lado se revelaba, según informaban la inteligencia estadounidense, Pakistán está desarrollando un misil intercontinental, uno que tiene capacidades asombrosas, como las de, en un eventual enfrentamiento con Washington, impactar en el corazón de Estados Unidos, en la capital. Obviamente, entendemos que hace algunas semanas ya se había generado por ahí una especie de enfrentamiento entre Pakistán y la India, pero esto cambia completamente las reglas del juego. Estados Unidos, si bien es cierto, hace algunos días a través de Marco Rubio expresó que había un trabajo en conjunto con Pakistán para contener el conflicto en Oriente Medio, ha visto esto con malos ojos, como una amenaza. Vamos a hablar de estos asuntos, amigos, que están tan interesantes, y hablaremos también de Rusia y lo que ha pasado con el F-16 y un piloto, y una cacería de pilotos, según se sabe. A ver, temas muy candentes, muy picantes, y para hablar de esto tenemos un invitado de lujo, un analista internacional y amigo de la casa que usted reconoce seguramente. Estamos hablando del señor Fernando Moragón, a quien le doy la bienvenida a nuestro espacio. Fernando, un placer conversar contigo. ¿Cómo estamos? Hola Enzo, pues como siempre, encantado de estar aquí con vosotros y de tratar estos temas tan explosivos. A ver, el chiste malo, no me he podido resistir. Sí, Pero bueno, explosivo literal. Sí, sí, sí. Lo es, lo es. Y Fernando, qué noticia, ¿no? Qué noticia que, insisto, todo lo que estamos ahora comentando no es una novedad, más sí, digamos que el hecho al ponerse en el ojo público sí es una novedad, que ahora aparezca el CIPRI a hablar de estos asuntos con un temor genuino por parte de Occidente, ¿no? No solamente se habla de un incremento en la producción de ojivas, sino también se habla de un incremento de nuevos hilos, la construcción de 350 nuevos hilos para misiles balísticos intercontinentales. Hablan de una China que está acelerando la carrera nuclear. Muchos dirán, si es que esto ocurrió antes del enfrentamiento abierto entre Irán e Israel con la participación de Estados Unidos, es probable que ahora la producción sea mucho mayor, porque ya está demostrado que el poder nuclear te convierte o te blinda de cosas como las que hemos observado en estos días. Fernando, ¿qué observación tienes al respecto? China aumentando la producción, poniéndose a tiro en la carrera nuclear. ¿Qué opinas de esto? nada nuevo. A ver, el SIPRI es un sitio serio, ¿eh? Las cosas como son. Suele dar datos, digamos, más o menos serios y no tendenciosos, no como otro tipo de organizaciones que son de risa. Pero esto es nada nuevo. A ver, los grandes medios de comunicación y algunos servicios de inteligencia, cuando hacen declaraciones para el gran público, pues dicen unas tonterías tremendas o se enteran de que, pues eso, de que la Segunda Guerra Mundial ha terminado. Pues sí, terminó hace 80 años. Es decir, pues esto es un poco igual sin llegar a tanto. A ver, contemos la historia de esto así brevemente. Esto hay que remitirse al primer mandato, a la primera presidencia de Trump. ¿Qué es lo que pasa?
en ese momento se estaban hablando, rusos, Trump con Putin, estaban hablando sobre el tema de la ampliación o la prórroga del START 3 o el nuevo START, como se le quiera llamar. Un tratado intercontinental de misiles balísticos estratégicos intercontinentales, los grandes, los que van de Estados Unidos a Rusia y de Rusia a Estados Unidos, para entendernos, que tienen alcances, por ejemplo, de más de 10.000 kilómetros, etcétera. A partir de 5.500 kilómetros en adelante se considera que es un misil intercontinental. Entre 2.000 y 5.500 más o menos misiles de alcance intermedio, ¿no? Todo esto también es muy aproximado. Pero bueno, dicho esto, no, o mil, yo creo, de misiles de alcance intermedio, porque los misiles de corto alcance no pueden sobrepasar, me parece que son los 500 kilómetros en el ámbito nuclear, estamos siempre hablando. Pero bueno, dicho esto, la cuestión es que se estaban tratando estos temas porque vencía en ese momento, en el año 2021, si mal no recuerdo, en febrero de 2021, vencía el acuerdo del Tratado START y, por lo tanto, el único tratado que queda encima de la mesa que está en vigor en temas de desarme, tanto nuclear como no nuclear, era este. Los demás, todos se los han cargado los norteamericanos. Se han salido ellos y luego, claro, como estaban pactados con los rusos, pues no te vas a quedar tú solo. Los rusos se terminaron yendo, obviamente, pero todos han sido rechazados una vez que ya estaban firmados, que estaban operativos, algunos incluso mucho tiempo, han sido, Estados Unidos ha salido de ellos. Como siempre, Estados Unidos hace lo que le da la gana. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que este es el último que queda y el más importante. Estamos hablando de misiles estratégicos intercontinentales capaces de destruir pues el planeta. Estos son los que realmente importan, ¿no? Y no los misiles tácticos y tal, que son muy importantes, pero no tanto. Bien, estaban en esta discusión. ¿Y qué decía Trump en aquel momento? Decía, no. El acuerdo yo no lo firmo solo entre rusos y norteamericanos. Tienen que incorporarse también los chinos a este acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los chinos, me acuerdo, no se me olvidará, una respuesta del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino que dijo una cosa estupenda. Es decir, le dijo a Trump en ese momento, mire, el señor Trump quiere que nos sumemos a las conversaciones para prorrogar o hacer un nuevo acuerdo sobre temas de reducción de misiles intercontinentales. Dice, vamos a ver, estamos hablando de cabezas nucleares puestas ya en el misil para ser disparadas, no las que están almacenadas, que son más, que son como 5.000 y pico, entre 5.000 y pico y 6.000 por cada bando. No, las que están puestas en el misil para darle al botón y que salgan disparadas son unas 1.600, números redondos. 1.500 tiene uno y 1.600 tiene otro. Algo así, pero vamos, 1.600 para que no se para redondear el numerito. Entonces, porque eso era lo tratado, eso era lo acordado. Con lo cual solo podía haber unas 1.600 cabezas nucleares puestas en diferentes vectores, en misiles terrestres, en misiles lanzados por aviones, en misiles lanzados por submarinos. En la famosa tríada nuclear. Claro, ¿qué es lo que decían los chinos? Dicen, a ver, ustedes tienen estas 1.600 más otras 5.000 almacenadas. Yo tengo, en aquel momento, siempre ha habido discusiones sobre cuántas tenían realmente los chinos. Pero bueno, unas 350. O sea, aquí hay un problema. Que nosotros tenemos muchas menos que los rusos y los norteamericanos. De esas, supuestamente, de esas 350, no más de 50 estarían para ser lanzadas. Es decir, los chinos dicen, tenemos esto como elemento disuasorio, no como elemento de ataque. Ahora bien, ¿quieren que nos incorporemos a esas negociaciones? Ah, pues muy bien, nosotros estamos dispuestos, pero no partimos de una situación igual. Con lo cual, Estados Unidos
puede hacer dos cosas. Si quiere que nos incorporemos a estas negociaciones sobre la renovación del nuevo tratado START, de armas estratégicas. O bien Estados Unidos y también obviamente los rusos. Pero bueno, los norteamericanos eran los que querían que China se incorporara, los rusos no. Los norteamericanos o bien bajan la cantidad de cabezas nucleares que tienen hasta la que nosotros tenemos y estamos en plano de igualdad y a partir de ahí negociamos, o que sería lo más probable, decían en aquel momento, o nosotros elevamos nuestras cantidad de cabezas nucleares a la que tienen los norteamericanos y los rusos, a las 1.600, y a partir de ahí negociamos. Pero lo que no vamos a hacer es negociar yo que tengo menos con tú que tienes más. Es decir, ¿queremos desarme? Bien, pero nos armamos todos partiendo de un plano de igualdad. Más razonable imposible por parte de los chinos. Como evidentemente Trump no estaba para la labor, luego vino y al final las negociaciones no llegaron a ningún lado. Luego vino Biden y de pies y corriendo en 2021 prorrogó el START 3 o el nuevo START, que es lo mismo, el New START. Bueno, pues esa prórroga era, si mal no recuerdo, por 6 años. ¿Y eso qué quiere decir? Que el año que viene vence. Es decir, en el 2025, este acuerdo, perdón, en el 2026, este acuerdo en febrero vence y nos quedamos sin acuerdo nuclear. Es decir, que cada uno puede hacer lo que le dé la gana y se puede iniciar una carrera nuclear a ver quién tiene más o quién produce más cabezas nucleares si quieren las potencias nucleares fundamentales, Rusia y Estados Unidos, que son las que han pactado todo este tipo de cosas. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los chinos, viendo lo que se veía venir, bueno, hay que decir ahora que ahora la situación es distinta. Antes era Trump el que quería que se unieran los chinos y el que no quería, por lo tanto, también era un pretexto para no negociar con los rusos, diciendo, no, si los chinos nos incorporan, no negociamos. Ahora es Trump el que quiere negociar y son los rusos los que no quieren. Es decir, ¿por qué? Porque los rusos ahora están en ventaja. No en cantidad, porque sigue estando vigente el tratado, pero sí en calidad. Es decir, con los misiles hipersónicos, con un montón de avances, están muy por encima de los norteamericanos. Y además, estando en guerra con Ucrania, pues no están por la labor de entrar al juego de los norteamericanos, que digo que están ahora mismo con misiles, especialmente los terrestres, los Minuteman III, muy obsoletos, misiles de museo, es decir, que no sirven para nada, de ahí que estén rápidamente, vamos, invirtiendo mucho dinero el Pentágono en renovar su armamento nuclear, porque ya digo, quitando el de los submarinos, que tienen 12 submarinos de la clase Ohio, y esa es la parte potente, el resto es piezas de museo. ¿Qué pasa? Que los chinos desde entonces, sabiendo lo que iba a pasar, han ido ampliando porque los chinos no están, su capacidad nuclear estratégica, porque los chinos no están sometidos a ningún acuerdo. Es porque ellos querían. Los que están sometidos a un acuerdo siempre han sido rusos, antes soviéticos y norteamericanos, pero no los chinos. Entonces los chinos, visto que Trump no estaba por la labor obviamente, de bajar su cantidad de cabezas nucleares, pues los chinos las han ido aumentando. Pero así han ido aumentando de hace años. La idea básica es, ahora se supone, porque todo esto son suposiciones o estimaciones. Los chinos no han ido diciendo cuántas cabezas nucleares están fabricando, cuántas tienen. Se supone que tienen en torno a unas 600 ahora, es decir, que de las 300 y pico han ido fabricando, te digo, durante estos últimos años, y desde el 2021 han ido fabricando, pum, y ahora tienen unas 600. Su, digamos, pretensión es llegar aproximadamente a las 1.000 cabezas nucleares en el año 2030. Y luego seguir hasta llegar a la paridad con los norteamericanos. O sea, no quieren más. Entonces, efectivamente, están aumentando su capacidad nuclear ante la agresión de los norteamericanos y ante unos norteamericanos que no quieren o no respetan las capacidades nucleares de China. Entonces, bueno, los chinos quieren un acuerdo igualitario,
Es decir, lo que no están dispuestos es a desarmarse, es decir, para que luego vengan los norteamericanos y puedan hacer cualquier chifladura. No olvidemos que la capacidad de disuasión nuclear, como estamos viendo con el tema de Irán, por desgracia Irán no la tiene, es la clave. Es decir, si tienes una capacidad de disuasión nuclear suficiente y creíble, los norteamericanos se lo van a pensar mucho. Los chinos tienen, obviamente, misiles intercontinentales, es decir, un misil chino lanzado desde China llega sin ningún problema no solo a la costa pacífica, a la costa que decimos nosotros aquí en Europa, a la costa oeste, sino también a la costa este, es decir, a la costa del Atlántico. Es decir, que no tienen ningún problema en destrozar en destrozar Estados Unidos a base de misiles. Pero nunca han tenido, ya digo, nunca han tenido misiles como los hubo en la carrera armamentística de los norteamericanos y los soviéticos en su momento, en la Guerra Fría, que llegaron a tener cada uno, fíjate que estamos hablando que ahora entre cada uno, es decir, los rusos y los norteamericanos, cada uno tiene en torno a unas 5.000 cabezas nucleares. En total, contando todas las almacenadas, que son la mayoría. Y en almacenadas hay dos tipos. Está la que está lista para rápidamente ser puesta en funcionamiento en situaciones de crisis, y luego está la que haría falta un cierto tiempo para que estuviera preparada, ¿no? Pues bien, estamos hablando de 5.000. Aproximadamente, en el momento álgido de la Guerra Fría, hacia 1980 y por ahí, cada parte tenía en torno a 30.000 cabezas nucleares. 30.000. Ahora estamos hablando de 1.600 operativas y otras 4.000 más o menos, o 3.000 y pico almacenadas. O sea, bueno, pues esto que fue un gran logro, a base de muchos acuerdos, pues estos los americanos se lo fueron cargando y este es el último que nos queda. Y ya digo, no hay visos de que esto se vaya a solucionar, y menos con Trump. Así que lo que nos vamos a encontrar el año que viene es que la prórroga del New Start, del Start 3, se acabará, y a partir de ahí, pues no habrá tratados, cada uno por libre. Y esta es la situación real. Pero los chinos, ya digo, lo único que están haciendo es ponerse al mismo nivel que los grandes, es decir, que Estados Unidos y Rusia, cosa que me parece muy normal y muy aceptable, teniendo en cuenta que cada vez tenemos unos Estados Unidos más agresivos en todos los aspectos. Entonces, bueno, y que además tiene señalado Trump como el objetivo estratégico prioritario desde el punto de vista económico, militar, etcétera, desde el punto de vista de la guerra híbrida en última instancia, a China. Lo ha dicho muchas veces. Sí, lo ha dicho un montón de veces. Lo ha dicho él, su administración, lo ha dicho Marco Rubio, lo ha dicho Pete Hetze, o como se pronuncie, el del departamento, el secretario del Departamento de Defensa, lo han dicho casi todos. Es decir, y esta es un poco la clave. O sea, que ya se sabe que los chinos están aumentando y que efectivamente, aproximadamente, para el 2030 tendrán unas 1.000 cabezas. Es decir, ¿cómo caerá esto disculpa que te corte, Fernando, cómo caerá esto para Rusia? O sea, claro, ahora mismo el panorama es bueno, son potencias aliadas, juegan en pared, están en la misma vereda, pero yo creo que no es, o sea, digamos, no suena muy bonito, y esto probablemente no lo van a decir abiertamente, hay mucha diplomacia por medio, pero no suena muy bonito quizás para una potencia nuclear que otra potencia vaya en incremento, que vaya también en esa carrera nuclear, llegando a un nivel muy parecido al tuyo, ¿no? Porque si fuese una cuestión de simpatía, uno diría, bueno, si los rusos se llevan bien con los bielorrusos, entonces las ojivas nucleares ya no le pertenecerían a ellos, sino directamente a los bielorrusos. Pero claro, siempre está el tema latente que uno no sabe hasta qué punto esta armonía que hay en la actualidad será una constante en las próximas décadas, porque claro, sabemos que la relación entre Rusia y China ha mejorado notoriamente en estos últimos años, eso es indudable, pero no es que provengan de un pasado muy armonioso. ¿Cómo se percibirá esto, no? Si nos ponemos a pensar en el crecimiento de China como potencia nuclear. Es una pregunta algo incómoda, yo sé, porque hemos, digamos, descifrado en la relación entre Putin y Xi mucha cordialidad,
pero igual no deja de hacer ruido probablemente lo que está pasando con China para las potencias, para los mandamases en el término nuclear, ¿no? No, es cierto que históricamente, digamos, las relaciones ruso-chinas o soviético-chinas han sido pésimas. Es decir, no han sido buenas, excepto en algún momento muy concreto. Es decir, han sido generalmente muy malas. Y de hecho yo lo he comprobado personalmente. O sea, tú te vas a China y hablas con los chinos de todo tipo y condición. En privado, claro, esto no lo van a decir en declaraciones públicas ni tal, y no les gustan los rusos. Y tú te vas a Rusia y hablas con los rusos, no les gustan los chinos. Esto es así de claro. No sé, es decir, que esto, la alianza chino-rusa es una alianza, claro, como suele ser en la geopolítica, una alianza de conveniencia ante un agresor común. Es decir, un imperio, el imperio norteamericano, que domina el mundo y que quiere seguir dominándolo, y una China, que ya es la primera potencia económica mundial y que lo va a ser en todo, también en armamento, y que al final, con todos los defectos que tiene, pero si estamos todavía aquí todos vivos, es gracias a lo que en la Guerra Fría se llamó el equilibrio del terror. Es decir, paridad. No podemos permitir que uno tenga más que otra y al final, si los chinos y los rusos tienen las mismas cabezas nucleares y las mismas capacidades, pues aunque luego se deteriore la relación en el futuro, pues se respetarán. Es decir, ¿por qué? Porque el otro tiene la capacidad de disuasión nuclear suficiente como para que tú ni se te pase por la cabeza el atacarle. De todas formas, ni rusos ni chinos han demostrado nunca, aparte de sus diferencias, en el ámbito internacional, han demostrado nunca ser agresivos, y menos en temas nucleares. Es decir, que no olvidemos que aunque aquí nos han contado un relato distinto, la Unión Soviética no fue nunca, es decir, aunque luego produjo más cabezas nucleares y tal, pero fue Estados Unidos no solo quien lanza las dos primeras bombas atómicas, sino quien inicia la carrera nuclear, y ya es en 1949, si mal no me recuerdo, cuando los soviéticos tienen sus primeras bombas nucleares. A partir de ahí, la política de la Unión Soviética y posteriormente de Rusia ha sido una política de defensa. Es decir, ha sido una política de mantener lo que se estableció durante buena parte de la Guerra Fría. Es decir, el concepto de MAD, que es en inglés el loco o locura, M-A-D, que es las siglas en inglés de destrucción mutua asegurada. Es decir, si ambas partes tenemos la convicción, porque hay además una serie de controles, etcétera, aparte del espionaje, de satélites, etcétera, por supuesto, tenemos la convicción de que si uno lanza un ataque y el otro responde, la destrucción de ambas partes es segura, es decir, no va a quedar nadie, pues ninguno de los dos lo va a lanzar. Es obvio. Nadie quiere perecer. Bueno, pues este concepto de destrucción mutua asegurada es el que Estados Unidos empieza a romper en la época Reagan, con la famosa iniciativa de defensa estratégica, que era una chifladura, lo que fue popularmente conocido como la Guerra de las Galaxias, era una chifladura porque en aquel momento no había tecnología para nada de lo que se proponía, pero sí había alguna cosa que se podía ir desarrollando. Y una de esas cosas que se fue desarrollando es lo que luego hemos conocido, más o menos, porque ha cambiado varias veces de nombre, como el escudo de defensa antimisiles. Es decir, esto que utilizaban absolutamente, vamos, de forma falaz los norteamericanos para montarlo, entre otras cosas, en Europa, diciéndole a los rusos que no iba contra Rusia, que iba contra Irán. Y Irán, que no tenía ni tiene misiles intercontinentales, bueno, ni tiene cabezas nucleares. Pero, bueno, aquí qué más da, si lo de mentir es es lo habitual en la administración norteamericana, esté quien esté. Es decir, eso ya, por suerte, los rusos lo han, digamos, lo han parado, lo han frenado, en el sentido de que ya tienen sistemas como los hipersónicos. Por eso se desarrollan los sistemas hipersónicos en Rusia, para rebasar, para anular el sistema de defensa antimisiles. Por eso los sistemas de defensa antimisiles ya no tienen esa capacidad de romper, que era lo que querían los norteamericanos, que están chiflados, las cosas como son, es decir, de romper el concepto de destrucción mutua asegurada. Es decir,
La idea básica era, desarrollamos un sistema de defensa antimisiles, es decir, un sistema de intercepción de los misiles enemigos con misiles nuestros, de tal manera que si, por ejemplo, lanzamos un ataque con nuestros misiles intercontinentales, yo sé que esto es una chifladura, pero bueno, es lo que pasaba, es decir, y lo que sigue pasando en cierto sentido. Si lanzamos un ataque, cuando respondan los rusos, nosotros podremos interceptar prácticamente con nuestros misiles, que van a ir impactando en las cercanías de los misiles rusos, podremos acabar con la mayoría, con lo cual ganaremos la guerra nuclear. O, aún mejor, no hace falta ni que la ganemos, o sea, por la vía de disparar nuestros misiles, porque si los rusos saben que tenemos un sistema de defensa que va a frenar todos sus misiles rusos en un contraataque contra nosotros, pues entonces ni siquiera lo van a intentar, con lo cual habremos ganado sin disparar un solo misil. Esta era la idea, la chifladura de los norteamericanos. Esto, ya digo, ha pasado a la historia a partir del 2018, cuando Putin ya anuncia los nuevos armas, y las que tenemos un montón, no solo las armas hipersónicas, sino, por ejemplo, los submarinos que llevan un sistema. Hay unos submarinos que llevan un sistema especial, que es como una especie de macro torpedo, pero es un torpedo nuclear, que se lanza a una velocidad para ir por el agua imposible de interceptar, y que, por ejemplo, se lanzaría para que explotara cerca, no en la costa, cerca de la costa norteamericana, de tal manera que provocara un macro tsunami que arrasara toda la costa pacífica de Estados Unidos. Quiero decir que tienen ya un montón de armamento disuasorio para evitar que estos chiflados de los norteamericanos siguieran con estas tonterías del sistema de defensa antimisiles. Pues bien, los chinos también tienen misiles hipersónicos, ¿eh? Con esto hay que decir que ahora mismo los únicos que no tienen misiles hipersónicos son los norteamericanos. Pero bueno, la cuestión básica es esta, ¿no? De que los chinos van a ir subiendo, pero los chinos, no olvidemos, es que aquí, esto es muy gracioso, quiero decir, los medios de comunicación occidentales atribuyen todas las maldades a los demás y ninguna a los suyos, yendo contra los hechos. Es decir, oiga, es que los chinos no han tenido una guerra desde 1979 y fue una guerra con Vietnam que duró mes y medio, fronteriza y poco más. Desde 1979. ¿Cuántas guerras ha tenido Estados Unidos desde 1979? Granada, la intervención en Beirut del 82, Panamá, la invasión de Panamá, la primera guerra contra Irak del Golfo, la segunda guerra contra Irak en el 2003, la guerra de Afganistán. Es que claro, lo dirán ahora por seguir en las guerras contra Siria, con interpuestos, el bombardeo y guerra al final contra Libia. Acordémonos de lo que dijo Wesley Clark, el que fue general en jefe, bueno, la guerra de la OTAN contra Serbia. Es decir, joder, si es que no han parado. Es decir, o sea, que iba a decir lo de Wesley Clark, ¿no? Esto es importante porque en el 2007, en una entrevista televisada, que se puede encontrar en YouTube sin ningún problema, en una entrevista televisada, el que fue, o sea, no estamos hablando de un cabo o un sargento de Estados Unidos, el que fue el general en jefe, un general de 4 estrellas, el general en jefe de las fuerzas aliadas de la OTAN durante la guerra de Kosovo, el que dirigía aquello, una vez retirado, cuenta lo que le contaron en el 2001 en el Pentágono, después de los ataques del 11 de septiembre. Y cuenta, dice, a ver, pues es que me dan un informe diciendo, porque yo fui allí después de los ataques un poco a ver qué pasaba y me dijeron, quieren atacar Irak. Esto fue como 3 o 4 días después de los ataques. Dice, pero si todo el mundo sabe que ha sido Bin Laden y está en Afganistán. Dice, no, da igual, pero el programa que tienen estos neocons es primero atacar Irak por recursos energéticos, etcétera, etcétera. Y el hombre se quedó pasmado. Y luego en octubre, cuando ya estaban bombardeando y atacando en Afganistán, se pasó por allí a ver qué pasaba y uno de los generales que estaba allí por el Pentágono dijo, ven, que te cuento y tal. ¿Y qué dices? Que es una locura. El Mossad también estaba metido en esto.
todo se ha dicho de paso, pero que quieren atacar 7 países en 5 años. Esto es un disparate. Que vayamos a la guerra contra 7 países en 5 años. Esto lo quería Bush, hijo. Casualidades, no fue en 5 años, pero fijaros qué países eran. Qué casualidad tiene la vida, de verdad. Y esto dicho en el 2007, cuando no había pasado la mayor parte de todo esto. Dice, pues quieren atacar Irak, que había sido atacado en el 2003. Irak, 1. Quieren atacar Libia, que todavía no había sido atacada en el 2007. Libia, ya tenemos 2. Irak, Libia. Siria, hombre, qué casualidad. Otra que también, es decir, Siria, ya tenemos 3. Sudán, que también fue atacada y ahora mismo está en una guerra civil y una de las partes está apoyada por Estados Unidos. Qué casualidad, oye, es que son unas cosas. El Líbano, es decir, Hezbollah, y ya tenemos 5. ¿Y quién nos queda? Pues nos queda, a ver, hemos dicho Libia, Irak, Líbano, Siria, la otra era, espera, Sudán y, Somalia. Somalia fue invadida por los norteamericanos con un padre y posteriormente, bueno, se ha convertido en un estado fallido y los norteamericanos siguen operando y tienen alguna base en las cercanías de Somalia y operan constantemente y participan en que aquello siga siendo un estado fallido, directa o indirectamente. ¿Y cuál era la última de estos 7 que nos queda? A ver si lo adivinamos. ¡Irán! ¡Qué casualidad! 2007. Quiero decir con esto que los norteamericanos, Israel, porque Mossad, ya digo, estaba también metido en esto, y estos documentos los cuenta y los vio, ya digo, el general en jefe de la OTAN en la guerra de Kosovo, general de 4 estrellas, Wesley Clark, y es lo que tenemos desde el 2007, quitando Irak, que ya le habían atacado, el resto, y Somalia, en parte, el resto han sido atacadas. Es decir, que ese programa se ha llevado a cabo al final, no en 5 años, que era un disparate, pero se ha llevado a cabo. Bueno, pues estos señores que no hacen más que estar en un estado de guerra permanente, como dijo Bush, pues estos señores son los que van recriminando y van diciendo en sus medios de comunicación que China se va a estar produciendo más armas nucleares. ¿Y qué? ¿Cómo no lo va a hacer? Si es el objetivo número 1 de Estados Unidos en todos los aspectos, pues tendrá que llegar a ese equilibrio del terror, a esa protección de destrucción mutua asegurada. Es que de verdad, es tremendo. Entonces, no, que se están armando. No, el problema no es que se estén armando los chinos. El problema es que estos siguen montando guerras. Y por eso, Fernando, es que ha caído como un baldazo de agua fría lo de Pakistán, ¿no? Esta información también vamos a entrar a hablar sobre esto porque lo que mencionas tiene mucha coherencia, entre otras cosas, es un tema de supervivencia y es algo que utilizaron los rusos también para sustentar la operación militar en Ucrania, ¿no? El hecho de sentirse rodeados por la OTAN y el hecho de ejecutar una acción para evitar que esto escale. Hablemos de Pakistán ahora que estamos hablando de estas alianzas. Sabemos claramente que Pakistán y China, digamos, sí van en una misma orilla, ¿no? Y por el contrario, muchos empiezan a generar interrogantes sobre cuál es la posición de la India, que más allá de ser miembro del BRICS, sigue generando suspicacias. Pero ese no es el punto. Hablemos de Pakistán porque esta información también tomó a todos por sorpresa. Básicamente, la inteligencia estadounidense había señalado, ¿no?, que tras una serie de evaluaciones se supo que Pakistán estaba desarrollando un misil balístico intercontinental, una información que se dice la inteligencia estadounidense la llega a obtener a través de la India. Pero la información era puntual. Pakistán está desarrollando un arma estilo misil balístico intercontinental que, entre otras cosas, tiene un alcance que supera los 5.500 kilómetros, que incluso permitiría que llegue a Estados Unidos este poderoso misil. Un arma de disuasión, le llaman algunos,
no solamente para la India, que la relación India-Pakistaní ha sido terrible, sino también para el propio Estados Unidos. Un misil de ese estilo, que superaría el que ya tienen ellos, que es un misil avanzado de 2.700 kilómetros de alcance, ¿no? Un Shaheen número 3 es el término, claro que sí, el Sí. Shaheen. Entonces, esta revelación que llega de la inteligencia estadounidense con datos proporcionados por la India ha desatado también un escándalo, ¿no? En Estados Unidos se preguntan si es que Pakistán se va a convertir precisamente en uno de los objetivos. Claro, la información puntual tiene capacidad de llegar a Washington, este misil obviamente es una referencia, no es que la han fabricado pensando en iniciar una guerra con Estados Unidos, o tal vez sí, tal vez sí como arma de disuasión, porque a la larga Pakistán se da cuenta que Estados Unidos, al ser una potencia nuclear, también forma parte de un escenario de confrontación. Vamos, si es que este misil intercontinental llega a Estados Unidos, lógicamente llegará a Moscú, ¿no? Ese es un hecho, llegará a Pekín, pero básicamente habla de una amenaza para Estados Unidos. La información ha caído muy mal en Washington, sobre todo porque hace unos días se había realizado una reunión entre funcionarios estadounidenses y pakistaníes. Básicamente Marco Rubio había vociferado que gracias a Pakistán se había generado un equilibrio en la región, porque no olvidemos, hace semanas también, bueno, un poco menos tal vez, Irán había alertado a Israel. Por si acaso nuestros amigos de Pakistán, en caso de esta situación escale y ustedes nos agredan con armas nucleares, ellos van a estar ahí para responder. Entonces, Marco Rubio, en su afán de demostrar superioridad y capacidad de influenciar en otras potencias o en otras naciones que tengan elementos disuasivos como las armas nucleares, dijo, Sí. bueno, hemos podido establecer una conversación con Pakistán y entre otras cosas hemos conseguido que Pakistán se vuelva un garante en la región, en Oriente Medio. Agradecemos a Pakistán por su disposición. Pero esto también se va volteando con esta revelación que llega de la inteligencia estadounidense. Fernando, ¿qué te deja a ti esta, esta información que sacude, por supuesto, las planas en Estados Unidos, en muchos medios, para ser preciso, se ha hablado y mucho de esta situación? Y luego a los que estamos aquí intentando enterarnos de las cosas nos acusan de desinformar. Esto sí que es desinformación. A ver, Pakistán, que tampoco sabemos cuántas armas nucleares tiene, se estima, pero esto lo estiman pues eso, organizaciones internacionales como el SIPRI, o son números que te dan a lo mejor el Pentágono, que ya evidentemente está interesado en decir lo que le interesa, no la verdad. O sea, vamos a ver, tenemos que tener en cuenta que en geopolítica la verdad apenas existe y que lo que dicen la mayor parte de los líderes y lo que hacen y los servicios de inteligencia y tal es mentira, porque se trata de engañar. El arte de la política internacional es el arte del engaño, como el arte de la guerra, es el arte del engaño. Es decir, entonces, no nos creamos cualquier cosa que nos dicen en esta panda de propagandistas norteamericanos. Es decir, a ver, Pakistán tiene supuestamente, que no sabemos si tiene más o tiene menos, 170 cabezas nucleares. Supuestamente, ¿eh? Esto es como lo de Israel. Israel, tú te vas a las fuentes y seguro que fuentes Israel ni siquiera ha reconocido que tiene armas nucleares, ni dice que sí, ni dice que no, ni lo afirma, ni lo niega, aunque todo el mundo sabe que los tiene. Y básicamente han dejado entender que sí, pero sabemos desde hace muchas décadas que tienen armas nucleares. Pero bueno, según la fuente hay quien dice que tiene 90 cabezas nucleares, hay quien dice que tiene 200, incluso hay quien dice que tiene 300. Quiero decir, que no tenemos ni idea. Sabemos que tienen armas nucleares, no sabemos cuántas. Bien. Pues esto pasa con todos los países que están fuera de los tratados internacionales como el START, que hemos hablado antes, es decir, quitando Rusia y Estados Unidos, que sí sabemos más o menos, porque tienen acuerdos y hay garantías para comprobar lo que tiene uno y lo que tiene otro, sí sabemos más o menos lo que tienen. Del resto, como no están en ningún acuerdo, y encima estamos hablando de países como la India, como Irán, como Israel, como Pakistán, o incluso como Corea del Norte, aunque estuvo, pero luego se salió, que no están en el Tratado de No Proliferación Nuclear.
con lo cual no tienen ni siquiera que dar cifras o datos y ningún tipo de garantías. O sea, que pues, pueden decir lo que quieran. O sea, que no sabemos cuántas tienen. Son estimaciones que se hacen más o menos fiables, dependiendo de quién las diga. Pues bien, Pakistán obviamente tiene un gran enemigo, que es la India. Esto no es nuevo. Con lo cual, su programa nuclear está dirigido casi en su totalidad a una guerra contra la India, o como disuasión contra los misiles nucleares que tiene la India. Con lo cual, su alcance, como bien señalabas, es un alcance de los misiles que el máximo pues, andará en eso, 2.500, 3.000 kilómetros, o mucho. Estamos hablando de misiles que serían misiles intermedios, de medio alcance, no intercontinentales. Y de aquí, o sea, de hacer un misil, que ya es difícil, porque es un misil que hay que meterle una cabeza nuclear dentro, que no es nada fácil. Para que tenga ese alcance, a que tenga un alcance intercontinental, pues eso, a que te llegue a Estados Unidos, ahora mismo no sé la distancia, pero imaginemos un mapa, ¿dónde está Pakistán y dónde está Estados Unidos? Está lejísimos. Da igual si vas por el Pacífico, que está más lejos yo creo, que si vas por el Atlántico atravesando toda Europa. Quiero decir, esto es un disparate, pero un disparate. Si alguien piensa que a corto y medio plazo, dentro de 100 años, quién sabe, es decir, pero que por mucho que estén trabajando, que a lo mejor están trabajando, no lo sé, en hacer misiles intercontinentales, Pakistán, esto les llevaría décadas. Es decir, que no es nada fácil, ya digo, porque no es lo mismo hacer un misil para esto según para 500 kilómetros, para 700, para 800, para 1000. O sea, según vas aumentando la distancia, la cosa se hace cada vez más compleja. Porque cada vez son más balísticos. Es decir, un misil de 500 kilómetros pues, es balístico, pero no sale fuera de la atmósfera. Es decir, un misil intercontinental, sí. De hecho, no es que salga fuera de la atmósfera, es que casi que llega a una... O sea, supera el límite de Kármán. Es decir, que es unos 100 kilómetros de altura. Bueno, con lo cual, esto es un disparate. Es decir, ¿que puede que estén investigando? Pues yo digo que no. Es decir, pues seguramente, no lo sé. Pero que no nos amenacen con que los pakistaníes, para que nos hagamos una idea, los indios, que tienen dos frentes abiertos, con lo cual están en una situación mucho más complicada, que es Pakistán por un lado y los chinos por otro. Ya sabemos que las relaciones chino-india son muy malas en estos ámbitos. Luego se llevan muy bien en otras cosas, y están los dos en los BRICS, y tienen una relación comercial extraordinaria, a pesar de estos problemas que tienen. Pero bueno, porque las relaciones internacionales no son blanco y negro. Bueno, pues, los misiles que ha tardado en desarrollar ATIRA, y que es progresivo, empezaron con misiles de corto alcance, tal. Los misiles de más largo alcance que tienen los indios, que no solo tienen que mirar a Pakistán no tienen problema, porque es un sitio delgadito y pegado a ellos, con lo cual, que tengan misiles de 800 kilómetros, ya más que les sobra. Es decir, o de 1000, ya ves tú, están al lado, ¿no? Bien. Con los chinos ya, como China es mucho más grande, la cosa ya es más complicada. Bueno, pues los indios tienen los misiles de mayor alcance, me parece que creo que son los Agni, pero no me hagas mucho caso, porque ahora mismo ya con tantos nombres, pero andan por los 5.500, 6.000 kilómetros como mucho. Es decir, suficiente para que les llegue a los chinos y les fastidie sus principales ciudades. Pero imagínate hacerlo para que llegue a Estados Unidos. O sea, ahora mismo solo hay 3 países que tienen la capacidad de fabricar misiles intercontinentales. A China, fabricar un misil intercontinental le ha llevado décadas. Esto no es nada fácil. Es decir, con lo cual, pensar que esto se hace para hacer misiles intercontinentales, para atacar a Estados Unidos y tal, es un puro disparate. ¿Para qué puede desarrollar, y eso sí que tiene sentido, Pakistán, que ya lo tiene, que ya lo puede hacer, pero bueno, lo puede perfeccionar, puede tener algo más de alcance, etcétera? ¿Quién es su enemigo allí? Aparte de la India, obviamente. ¿Quién le puede montar un lío? Estados Unidos está lejísimos. Israel.
No olvidemos, es el único país islámico que tiene bombas nucleares. Y de hecho, se hablaba en estos días que la guerra de Irán, lo que pasa es que esto, los pakistaníes ni han dicho que sí ni que no, pero no me acuerdo si fue el ministro de Asuntos Exteriores o algún alto dirigente de la Guardia Revolucionaria, no me acuerdo. Pero vamos, una fuente oficial ha dicho que había estado hablando, el ministro de Defensa, había estado hablando con sus homólogos pakistaníes y los pakistaníes les habían garantizado que en el caso de que Israel lanzara una bomba nuclear sobre Irán, Pakistán respondería lanzando una bomba nuclear sobre Israel. Porque para eso sí tiene alcance. Es decir, esto sí que tiene sentido. Vamos, tiene sentido dentro de la chifladura del mundo en el que vivimos. Pero esto sí tiene sentido. Entonces, esto sí que pudiera ser, porque lo que no quiere Pakistán, por ninguna razón del mundo, a pesar de que a veces tiene muchas tensiones con Irán, sobre todo fronterizas en la zona de Baluchistán, etcétera, es que para nada Irán desaparezca. Es decir, que la República Islámica de Irán se caotice y que aquello acabe como Siria o como Libia. Para nada. De hecho, se han manifestado durante la guerra de los 12 días apoyando a Irán y haciendo todo tipo de declaraciones en contra de Israel. A partir de su población, obviamente, que es casi en su totalidad musulmana, está en contra de Israel, más que obvio. Ahí sí que puede haber un lío gordo. Y ahí sí que tienen miedo los pakistaníes. Porque los israelíes, que ahora mismo están desatados, a pesar de la derrota contra Irán, pero bueno, esta panda de chiflados sionistas que deberían estar, o sea, igual, lo digo así de claro, y estoy hablando, ojo, estoy hablando del sionismo, no estoy hablando de los judíos, no estoy hablando de los israelíes, son cosas distintas, es decir, estoy hablando de una ideología, que es el sionismo, que es equivalente al nazismo. No digo que sea lo mismo, digo que es equivalente. En cuanto a que es racista, supremacista, busca el exterminio de sus enemigos, etcétera, etcétera. No quiero entrar porque entonces salen las palabras prohibidas. Pero que lo dicen, o sea, tampoco es que lo esconden. Es parte de su ideología. Bueno, debería estar perseguido, es decir, y prohibido. Pero bueno, pues el sionismo, y lo han dicho en medios israelíes estos días de la guerra contra Irán, que, bueno, si ganamos o caotizamos a Irán, el siguiente podría ser perfectamente Pakistán. Esto se ha dicho. Ahí que los pakistaníes hayan saltado de sus sillas y hayan dicho, Dios mío, pero esta panda de chiflados, y que estén preocupadísimos y que ahora intenten, bueno, ante un Netanyahu y una panda de chiflados sionistas que gobiernan Israel, pues intenten estar muy precavidos y prepararse para lo peor. No, esto no estoy diciendo que vaya a pasar, pero tienes que estar preparado para cualquier chifladura que puedan hacer los israelíes. Y esto sí tiene sentido. Esto sí que está pasando. Y no lo de misiles intercontinentales para atacar a Estados Unidos, que es un disparate. Y ahí sí que entramos en un problema gordo. Y es que los sionistas están diciendo ahora, ya diciendo, bueno, porque, a ver, según los sionistas, Israel se les queda pequeño. Es decir, lo que sería más o menos el antiguo mandato de Palestina británico, no. O sea, si coges un mapa, coge todo el Egipto hasta el Nilo, se coge media Siria, por supuesto todo el Líbano entero, es decir, llega incluso Jordania entera, llega incluso a coger un cacho de Irak y un cacho de Arabia Saudí. Es decir, un disparate. Este es el gran Israel. Con lo cual, no olvidemos que tenemos a un Netanyahu muy presionado, que ha sido derrotado en una guerra, aunque digan lo contrario, y todo el mundo, y los israelíes y Estados Unidos digan que ha sido una gran victoria, no, y se está viendo cada vez más con el destrozo que han provocado los misiles iraníes y con los graves problemas de suministro, y no solo de suministro, sino de que si la guerra hubiera continuado 2 o 3 semanas más, Israel se convierte en un estado fallido. No olvidemos que es muy pequeñito. Bueno, pues ahora mismo
la única manera que tiene de mantenerse en el poder, como hemos dicho muchas veces, y de hecho esta semana ha pasado, es decir, tenía que ir esta semana, este lunes, tenía que ir Netanyahu, tenía que asistir a uno de los muchos juicios que tiene abiertos, o de procesos que tiene abiertos por 1000 cosas, entre ellas por corrupción. Esto mucho antes de la guerra, quiero decir, de la guerra que empezó contra Hamas. Esto viene de lejos. Entonces, bueno, pues esa comparecencia que tenía que tener ante un tribunal ha quedado suspendida, prorrogada, hasta que termine la guerra. ¿Qué guerra? La que sea. Es decir, porque no olvidemos que ahora mismo Israel está en un estado de guerra permanente. Porque Netanyahu y estos, y los sionistas que la apoyan, le interesa. Si Netanyahu sabe que en el momento de que deje de estar en guerra, los tribunales lo van a meter en la cárcel. Y eso pues, como que no está en sus planes. Con lo cual tenemos que va cambiando. Es decir, ahora estoy en guerra con Irán, pero ya hemos terminado. La guerra de los 12 días se ha acabado. Ahora seguimos con Gaza. Ahora mismo ya también está bombardeando, porque le da la gana, el Líbano y zonas de Hezbollah. Está el tema de los Houthis, con lo cual también están en guerra. Es decir, al final va manejando las guerras de tal manera que siempre estén en guerra, porque eso le hace que posponga las elecciones sin edie y pueda seguir gobernando y no vaya a la cárcel. De ahí que uno de los que ya, una vez que ya te has puesto con Irán, ¿por qué no Pakistán? Que es otro enemigo, puesto que no olvidemos, son musulmanes y tiene la bomba nuclear, que es el único que realmente la tiene. Irán no la ha tenido nunca. Es decir, ni la pensaba tener a partir del 2003. En fin, esto es lo que hay de verdad. Esto es lo que tienen, y el problema es que si los israelíes siguen con esta demencia, pues Pakistán va a tener que tomar medidas. Estas cosas no se hacen de un día para otro, quiero decir. Yeah. Pero sí que tendrá que tomar medidas porque ahora mismo igual que sus padrinos, el Estados Unidos, que su padrino Estados Unidos, el gran desestabilizador de Asia Occidental es lógicamente Israel, el que está montando guerras de todo tipo y condición. Ya digo, en interés de unos sionistas chiflados y luego en interés personal de un Netanyahu que sabe que no le queda otra si no quiere acabar con sus huesos en la cárcel. Y esto es lo que tenemos. Qué locura. Y qué bueno que lo aclara, Fernando, porque esta información, como te digo, que circula vinculada a Pakistán, generó una serie de reacciones, ¿no? Pero siempre tú con esa cuota de honestidad y sobre todo criterio para aterrizar algunas cuestiones que siempre dan vueltas. Tú sabes que en este asunto de la geopolítica, sobre todo en la coyuntura actual, toda la información que aparece y que aparece de la inteligencia, sobre todo, se puede tomar como una verdad, algo irrefutable, pero como bien lo dices, es mejor tomarlo con pinzas, porque estas agencias de inteligencia, como alguna vez lo dijiste también, lo último que harán es revelar datos que pueden en realidad ser de alto voltaje, pero está ahí la información, está ahí la interpretación que se le da, así que amigos, esto no deja de ser igual un tema interesantísimo, ¿eh? El asunto que hoy hemos tratado vinculado a la carrera nuclear y por supuesto el cómo es que algunas potencias empiezan a tomar forma con algunas decisiones. En fin, Fernando, hemos disfrutado esta conversación, como siempre, agradable en mi compañía. No nos ha dado chance de desarrollar el asunto de Rusia, pero lo vamos a tocar seguramente el próximo miércoles, mejor dicho, porque claramente se viene un detonante. Se habla de un detonante, algo inminente que va a pasar. Pues, Enzo, te hago un spoiler mínimo, muy rápido. Claro que sí. Básicamente, lo que va a ir creciendo son los ataques. Los ataques son diarios, desde hace más de 2 meses. Esto, claro. Vale, el de ayer fue, pues vamos, el del domingo, pues de madrugada y tal, fue el más grande de toda la operación militar especial. Pero lo que estamos viendo es que se van superando. Es decir, que el número de drones, fundamentalmente, también de misiles, pero sobre todo de drones, el número de drones cada vez es mayor y cada vez están atacando más. Es decir, y lo que vamos a ver durante todo este verano es más ataques con más número de drones. Sí. A ver, no serán igual todos los días. Habrá días que serán 500 y habrá días que serán 150. Pero
en su generalidad, en esta ofensiva de primavera y verano de los rusos, el ataque a la retaguardia profunda va a ser constante con misiles y con drones. Y vamos a ir viendo cómo va a ir creciendo. Los geranios Porque están la dándole. capacidad de fabricación rusa cada vez es mayor. Básicamente esto. No, y se habló, Fernando, de un ataque, y este es un informe, yo siempre que yo visito el portal Sargrab TV, recomiendo visitar el Sí. portal Sargrab, hablaban de un ataque con 1000 drones, y me pareció una barbaridad, ¿no? Pero siempre tomar en cuenta que esta información... Se dice, Claro, a ver, es que esto se dice, ahora mismo no se sabe tampoco, pero bueno, claro, la capacidad, se estima la capacidad de producir drones al día, depende de las fuentes, anda entre 300 y 500 drones al día. wow, Drones estamos hablando de drones de los que tienen un alcance largo, de 2000 kilómetros. Es decir, no estamos hablando de los pequeños drones estos que claro, se claro, utilizan en la línea del frente, no. Estamos claro, hablando de los grandes, que son como los Geranium 2. los geranios, sí. Efectivamente, los geranios. Es decir, bueno, pues Mm. de estos, según las fuentes, se fabrican entre 300 y 500, 600. Ujú. Se estima también que como están progresando, es decir, como cada vez fabrican más, para final de año más o menos, los rusos, quizá antes, pueden fabricar 1000 al día. Esto es lo que se dice, probablemente. Pero lo que sí podemos certificar es que desde hace más de 2 meses, de hecho desde el principio del año, pero bueno, sobre todo desde hace más de 2 meses, desde que empieza esta ofensiva, se ha ido incrementando paulatinamente, progresivamente, el número de ataques con drones en mayor cantidad. Y esto se está viendo constantemente. O sea que seguro que esto que ahora es el ataque con más drones hasta el momento de la operación militar especial va a ser superado muchas veces durante este verano. Ok, vamos a tomarlo con mucho, vamos a hacer un seguimiento porque, claro, los drones han sido partícipes de una serie de acciones este fin de semana, no solamente el gran ataque que tú comentas, de hecho se cree que con drones fue que perdió la vida un coronel Sí, ucraniano, el amo y señor del mando en el F-16, ¿no? Y que hay una cacería de pilotos de F-16 que a través de los drones Rusia ha sometido a Ucrania. Sí, sí, esto es sí. muy importante lo que dices, porque efectivamente han derribado, más que han derribado, parece ser que como esta gente se tiene que dedicar, entre otras cosas, porque los F-16, los aviones de combate, los están utilizando para intentar derribar misiles y drones. Los drones son más difíciles, vuelan más bajo, más maniobrables, etcétera. Y según parece, este lo derribó demasiado cerca y el dron al estallar, pues, al estallar algo, además de los drones pueden llevar metralla, pues salió toda esta metralla, todos estos fragmentos impactaron en el F-16 y lo derribó. Esto parece que es lo que ha sido, pero lo importante aquí no es eso. Lo importante aquí es, y ya con esto no me enrollo más, que ya no me enrollo, es lo Sí. siguiente. Es decir, que se nos tiene que quedar en las cabezas. Los occidentales prometieron, cuando empezó la guerra, dijeron, bueno, no tienen suficiente artillería los ucranianos, vamos a darles artillería, le dieron artillería. ¿Ha cambiado eso la guerra? No. No. No hay armas milagrosas. Luego dijeron, lo estoy resumiendo, porque fue mucho más. Luego dijeron, los tanques, bueno, que venga, que necesitan tanques. Venga, y les mandamos tanques. Y les mandaron los Leopard, le mandaron los Abrams, le mandaron los Challenger 2, ahora tienen un montón de estos por ahí en museos, en Rusia. ¿Cambiaron la guerra? No. Entre otras cosas porque lo que se ha demostrado, como se suponía, es que los tanques occidentales son demasiado pesados para el escenario de guerra de Ucrania. Luego son peores que los rusos. Además tienen otro problema, necesitan más mantenimiento que los rusos, con lo cual pues no han cambiado nada. Es decir, luego llegaron y nos contaron los misiles interceptores, los Patriot, llevaron los Patriot, ¿han servido para algo? No. Y ahora la penúltima fue, no, venga, porque luego vinieron los misiles, los aviones, les damos aviones. Solo nos enteramos de que hay aviones F-16, los famosos F-16, cuando derriban alguno. Si no, ni nos enteramos. ¿Han cambiado esto la guerra? No. Quiero decir que da igual, que los rusos van a ganar con F-16, sin F-16, con lo que les den. Es decir,
salvo que Estados Unidos entrara en la guerra directamente, que no va a suceder, esta guerra está perdida, pero perdida completamente para Ucrania y para los europeos. Entonces, da igual. Es decir, esto es lo que se tiene que quedar. Que a pesar de la escalada han ido haciendo de todo. Los misiles de largo alcance, famosos estos, que fue respondido con el Oresnik ruso. No tienen capacidad. El Oresnik, ya ha dicho Putin, que ya está en producción, que ha firmado la orden para que empiecen a producirlos en masa. No tienen nada que hacer. Es decir, o sea que Ucrania ahora mismo, cada vez que les informes de los propios ucranianos, está cada vez peor. Y lo que están haciendo los rusos ahora fundamentalmente es destruyendo la capacidad logística en todos los aspectos de los ucranianos. Una de las cosas que bombardearon en la famosa noche esta, donde se batió el récord de drones y misiles lanzados, una refinería de petróleo cerca de Leópolis, de Lvov, en la parte occidental. Es decir, se están cargando las capacidades logísticas del ejército ucraniano. En este caso, si te cargas una refinería, pues ya no puedes, el petróleo ya no lo puedes convertir en lo que sea, en gasoil, en lo que es decir, en combustible para los camiones, para los cañones, vamos, autopropulsados, se entiende, para lo que sea. Es decir, esto es lo que están destrozando, aparte de atacar el centro de mando, depósitos de municiones, etcétera, infraestructuras civiles, que lo que tienen doble uso, aeródromos, están machacándolos. Y esto es la clave, es decir, en el momento, da igual lo que tengas en el frente, si la logística no te funciona, se acabó la guerra. Cierto, eso sí, tal cual, amigos. Vamos a observar entonces con detenimiento cómo se desarrolla este escenario que está, en verdad, históricamente hablando, muy rico. Lamentamos, eso sí es cierto, la desgracia que le toca vivir a este país, que cayó en esta trampa mortal de Occidente. Pero serán Una hechos... pregunta capciosa. Sí. Si estuviéramos en los años 40, ¿lamentaríamos lo que le pasó a Alemania? Oh, no lo sé, lo dejo en el aire. es una buena observación, es una buena observación. ¿Lamentamos lo que le pasa a Ucrania, a los neonazis ucranianos? Ah, no, desde luego acá el punto quizás va más que todo vinculado a los civiles que cayeron en esta Alemania, situación, ¿no? Alemania tenía apoyo civil o no en la Segunda Guerra Mundial. No, ¿Hitler llegó por un golpe de Estado o llegó en unas elecciones? Yo creería que actualmente en esta Ucrania, por ejemplo, actualmente el nivel de popularidad de Zelensky es seguramente una miseria, ¿no? Y claramente los ucranianos deben estar arrepintiendo de haberlo elegido presidente no lo sé. con una popularidad abrumadora en su momento, ¿ah? Pero queda muy claro que no hay un sentido de pertenencia cuando uno observa en las calles de Ucrania cómo es que los civiles huyen de esta convocatoria, ¿no? Y no es, digamos, lo que yo percibo al menos, Fernando, es que la ciudadanía ucraniana no siente esta guerra como una suya, ¿no? Y más aún si consideramos cuál es el vínculo histórico con Rusia. Entonces, a mí me queda la sensación claramente que cayeron en una trampa mortal. Ucrania va a terminar hecha escombros probablemente al cierre de este conflicto. Y el señor Volodymyr Zelensky, a diferencia de Hitler, creo que las va a contar. Probablemente va a ser blindado al nivel de que su pellejo lo terminará salvando. No sé, yo no veo el futuro, no le deseo la muerte a nadie tampoco, pero creería que... Yo a Zelensky no le veo suicidándose, pero sí le veo muerto. Y muerto no por viejo, es decir, porque yo creo que o los norteamericanos o los rusos, y los rusos seguro, es decir, se lo van a cargar, porque ya lo han hecho. Es decir, y con gente con mucho más, es decir, con mucho menos peso, que les hizo mucho menos daño. Putin no va a perdonar lo de Zelensky. Ya lo digo yo, no lo va a perdonar. Ya sabes que aquello de la venganza es un plato que se sirve frío. Es decir, tardará 1 año, 2, 3, 4, lo que sean, pero caerá. Es decir, y ya digo, lo de los ucranianos, no hay que olvidar que ahora, cuando están perdiendo y cuando está todo perdido, después de 3 años largos, más de 3 años de bombardeos,
hay una parte, que otra parte no, que sigue, que, no, que bueno, que está en contra, o por lo menos que no se manifiesta a favor y que intenta huir. Pero no olvidemos que cuando estalló la guerra había colas para apuntarse al ejército ucraniano para luchar contra los rusos. Quiero decir que el nacionalismo ucraniano que se ha venido incubando por parte del gobierno y por parte de los occidentales durante más de 8 años, desde el golpe de Estado del Maidán, pues dio sus frutos. Y cuando ves los libros de texto en Ucrania, te lleva las manos a la cabeza, porque recuerdan mucho a los libros de texto de la Alemania de la época. Y no olvidemos que todos estos al principio ya no, voy a capturar a la gente por las calles, pero al principio la mayoría de estos jóvenes soldados pues llevaban tatuajes con esvásticas, etcétera, etcétera. Es que por desgracia, se ha utilizado a Ucrania para generar allí un movimiento de carácter nacionalista y neonazi que no olvidemos, que nunca dejó de existir. Ucrania, en la Segunda Guerra Mundial, aunque la mayoría de los ucranianos estaban a favor de la Unión Soviética, estaban dentro de la Unión Soviética y lucharon como soviéticos, pero había una parte, la parte occidental, la de Stefan Bandera, la de Sujovic, que estuvieron del lado de los nazis y que montaron la división Galicia de las SS y que hicieron una matanza que los polacos no les perdonan, de más de 100.000 polacos y judíos. Es decir, que el ejército insurgente ucraniano y la UPA, es decir, la UPA y todas estas cosas, pues no salieron de la nada. Es decir, que hay una tradición desde esa época que incluso durante la Guerra Fría se mantuvo obviamente secreta y que fue utilizada por los norteamericanos en su beneficio, igual que los norteamericanos usaron a los nazis reciclados alemanes para sus intereses. El más conocido, Werner von Braun. Ojo con todo esto porque no ha aparecido de la nada, ¿eh? Ni es el Maidán el que crea, o sea, el Maidán lo expande, lo genera a la bestia, pero había una célula durmiente ahí, digamos, ¿no? Una célula. Claro, hay una tradición antirrusa que viene de lejos. Sí. Y bueno, y es precisamente lo que en su momento Rusia lo pone dentro de su lista de argumentos para poder iniciar la operación militar. Eso es algo que lo ha especificado muchas veces Vladimir Putin, porque ha habido una intención muy clara por parte de Occidente de nivelar a Putin con personajes tan grotescos como el que mencionamos hace un momento, el de los bigotes, ¿no? Y sí, siempre a su favor, obviamente, pero queda muy claro que la situación para Rusia también fue de supervivencia. Y hoy por hoy se constata cuando Zelensky aparece y su cúpula del Ministerio de Defensa ucraniano lanzan mensajes como vamos a bombardear Moscú, ¿no? Que es una amenaza que entendemos va a quedar en ello, ¿no? Rusia se está blindando como debe ser, pero amigos, quedará en la memoria de todos cómo es que esto se desarrolló y digo y repito el término, esta desgracia se llevará también a un grupo de inocentes, que es como ocurre en toda guerra, ¿no? Habrá muchos que van a heredar un estado, o quién sabe, un ex estado, porque ahora mismo de Ucrania el futuro es realmente funesco y vamos a ver hasta qué punto logran adaptarse a una realidad en la cual muchos de sus aliados, entre comillas, buscarán, una vez que se consolide la caída de Ucrania, asegurar también una parte del botín, como Polonia, por ejemplo, por poner un caso puntual. Sí. ¿No? El canibalismo occidental haciendo gala, seguramente no es que esto concluya. Efectivamente, Enzo, es decir, lo que dices tienes toda la razón del mundo. A ver, de Occidente no se puede esperar nada bueno. Es decir, entonces, que lo que yo vengo diciendo hace tiempo, cuando los americanos, en este caso Trump, pero bueno, da igual, han visto que ya no les, Ucrania ya no le podían sacar mayor partido y no les de utilidad, lo están dejando tirado. Siempre hacen lo mismo. Es decir, a sus aliados los dejan tirados cuando no les interesan. Son de usar y tirar. Es decir, a los europeos nos van a dejar tirados en su momento, pero a los europeos, cuando se les pase un poco la chifladura y ya no haya nada de Ucrania, es decir, aunque el caso de Europa es distinto, pues es más vital, es decir, pero en el momento que crean oportuno también dejarán tirados a los ucranianos.
De hecho, ya lo están haciendo. En Gran Bretaña ya están diciendo que no admiten más ucranianos, que no le van a pagar subsidios de refugiados, etcétera. Y esto al final, más allá de la retórica, pues lo haremos lo de que hemos hecho siempre, que es que no cumplimos nuestra palabra y al final Ucrania va a ser el gran pagano. Es decir, y ya veremos lo que queda de Ucrania, porque lo más probable es que quede un estado muy reducido y ya veremos. Es decir, eso todavía está por ver. Pero bueno, es decir, hay que decir que eso, que los occidentales no son socios fiables, nunca lo han sido. Ni los europeos primero y luego Estados Unidos. Son gente instrumental, son gente que no tiene principios, no tienen valores y que si tienen que dejarte tirado lo hacen. Y si te tienen que traicionar, te traicionarán. Y Estados Unidos está traicionando a los ucranianos y los europeos en su momento también lo traicionarán y les dejarán, pues eso, tirados en la más absoluta miseria, en un estado fallido, que es lo que ya tienen, un estado fallido económico, demográfico, etcétera. Por cierto, una de las cosas que le prometió, ya sabéis, el famoso acuerdo de las tierras raras y los minerales estratégicos y tal, de Trump, pues cada vez se va a quedar con menos, porque una de las principales, de las 4 minas de litio, la más grande ya la tienen los rusos, que ha sido conquistada hace poco en Donetsk, en Shevchenko, y ya está en sus manos. Con lo cual, como siguen avanzando, que van a seguir avanzando, lo que le va a quedar a Trump va a ser muy poquito. Es decir, va a poder saquear poco. BlackRock y Trump van a poder saquear poco. Cierto, buen punto. Así que asistiremos seguramente nosotros con la cobertura que es correspondiente al desenlace de esta historia. ¿Ah? Vamos a estar al pendiente, Fernando. Esta conversación ha sido tremenda. Al final se estiró porque creo que era necesario y el público seguramente se da por satisfecho porque vale la pena hablar de todos los asuntos que son importantes en la óptica geopolítica. Oye, Fernando, muchas gracias. Y como es habitual, también creo yo que es importante que el público sepa ¿cuál es tu agenda, amigo? Cuéntanos, a ver, ¿dónde te encontramos? ¿Qué canales? ¿En qué horarios? ¿Qué días? El público seguramente quiere saberlo. Bueno, pues aquí obviamente Empresa Alternativa los lunes y los miércoles. Luego en los martes con Ariel Unpierrez, en el canal de Ariel Unpierrez a las 23 horas. Los miércoles también a las 21 y los domingos a las 21 horas en el canal de Ezequiel Pistoletti, y en el mismo canal, pero yo ya por mi cuenta, es decir, solo ante el peligro, en el viernes a las 23 horas, hora todo de Madrid, y nada, y luego cosas por ahí, pues por ejemplo, hoy he tenido una entrevista que la podéis ver, yo creo que ya estará por ahí, hoy junto con otras 2 personas más, he tenido una participación en Negocios TV, hablando pues sobre estos temas que en un programa que se llama Todo es Geopolítica. O sea, pero esto ya es puntual según me van llamando. Yo le recomiendo al público entrar a YouTube y teclear Fernando Moragón. Fernando Sí. Moragón. Escriba Fernando Moragón en YouTube, lo va a encontrar en diversos espacios, ¿no? Que también es una alternativa, sale Empresa Alternativa, pero nosotros en todo caso no somos mezquinos y podemos decir que es sugerible, recomendable que usted disfrute de las intervenciones de Fernando quizás en varios espacios, ¿no? En Negocios TV, por ejemplo, donde Fernando para dando cátedra. Me cuentan que cada vez que va un tipo de estos que ya sabemos hacia dónde están orillados a tratar de imponer su ley, Fernando los pone en su lugar. Así que disfruten de los contenidos de los que aparece Fernando en todos los canales que aparecen, ¿verdad? Es un privilegio tenerlo aquí también en Empresa Alternativa. Fernando, muchas gracias. Muchas gracias y te esperamos el miércoles seguramente para hablar ahora sí a profundidad de lo que está ocurriendo en Ucrania. Se vienen cosas para el régimen ucraniano espeluznantes. Señores, ha terminado el programa por hoy. Mi nombre es Enzo Anchante. Nos despedimos. Hasta la próxima. Un abrazo para todos. Hasta luego.